Esta tos, es que al principio de cada video, es tos nerviosa, la he tenido desde que nací, desde que era bebé, desde que era niña. Es una manía, un tic. Bueno, estamos a domingo en España, domingo 26 de enero de 2025. De madrugada del día domingo, o sea, cuando amanecerá en domingo. Son las 3:53 de la mañana en Madrid, en España y en buena parte de la Unión Europea, en la mayor parte de la Unión Europea. En Venezuela todavía es sábado. Hola Europa, hola América toda, hola mundo. Bueno, como estuve sin grabar, no sé si un día o dos, tengo aquí los chats. Tengo aquí cosas de los chats de WhatsApp de la oposición. Cosas del viernes, del sábado y cosas que me han llegado incluso hoy domingo, a pesar de que el domingo está comenzando, ¿no? Bueno, yo no sé si esto ya lo dije en algún otro, pero bueno, vamos a darle, ¿no? El mundo nos sale... bueno, es un artículo llamado Más presión internacional. Edmundo González Urrutia le pidió a la comunidad internacional aumentar la presión sobre la administración de Nicolás Maduro. Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. No viene esto que lo leí ayer y me sorprendió, bueno, un poquito, ¿no? @nacionales. Estos son los chats del WhatsApp de la oposición. @nacionales. Bardineta España cerró la compra del venezolano Ron Cacique al grupo multinacional británico Diageo. Me enteré ayer de que el Ron Cacique ya no era venezolano, sino español. Me enteré ayer. Entonces, repito, Bardineta España cerró la compra del venezolano Ron Cacique al grupo multinacional británico Diageo. El costo de la operación no ha trascendido. Desde Bardineta España se señala que esta adquisición refuerza nuestra estrategia de crecimiento. Cacique se suma así a otras marcas de ron de su propiedad como Negrita y la catalana Pujol o la de ron agrícola de Martinica Saint James. También se comercializan en distribución el ron Botraán de Guatemala. Esta gente estos empresarios privados venden sus marcas, ¿no? Y venden sus... Cuando ya el negocio está montado, no es muy bueno. Son negocios privados que hagan lo que quieran, ¿no? Última hora. Dice Putin, si la victoria de Trump en 2020 no hubiera sido robada, para mí, eso fue un fraude electoral. Biden no ganó en 2020. Estoy de acuerdo con Putin. Si la victoria, repito, dice Putin, de Trump en 2020 no hubiera sido robada, la guerra de Ucrania pudiera no haber ocurrido. Si hubiera sido presidente, si no le hubieran robado la victoria en 2020, tal vez la crisis ucraniana que surgió en 2022 nunca habría ocurrido. Pienso lo mismo que Trump, que es muy probable que esa guerra no se hubiera dado. Lo mismo que Putin. Putin no tuvo más remedio, pero eso lo dejamos para otro video. @nacionales. La cuenta oficial de la Guardia Nacional Bolivariana publicó un audiovisual en el que muestra los ejercicios que realizan y la preparación de los oficiales. El ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo que
continúan estos ejercicios a lo largo y ancho del territorio nacional. Venezuela jamás será espacio para grupos irregulares o incursiones imperialistas. Venceremos. Cierro comillas. Esto es lo que difunde la oposición. Arroba nacionales. La aerolínea Qatar Airways anunció que a partir del verano de este 2025 operará un vuelo desde Doha con escala en Bogotá y que llegará finalmente a Caracas, desde donde volará directo a la capital del Emirato Árabe. Está bien esto, ¿no? Sigo, abro comillas porque esto lo pusieron en comillas. Estos vuelos conectarán el Aeropuerto Internacional Hamad de Doha con el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá en Colombia y luego continuarán hasta el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas en Venezuela. El vuelo de regreso desde Caracas operará sin escalas hasta Doha, dijo la empresa en una nota de prensa. Señalaron que con estos dos destinos se convertirían en la única aerolínea que ofrecerá vuelos directos desde Medio Oriente hasta Colombia y Venezuela. Aunque no especificaron la fecha de cuándo comenzarán las operaciones en estos dos países suramericanos. Pues a mí me parece bien, ¿no? Que esté comunicada Venezuela y también Colombia con el Medio Oriente, ¿no? Operados por aviones Boeing 777-200LR equipados con 42 asientos en clase ejecutiva y 232 asientos en clase económica, los nuevos servicios de Bogotá y Caracas brindarán a los viajeros de dos de las ciudades más concurridas de América del Sur un acceso conveniente al Medio Oriente y más allá, gracias a la sólida red global de Qatar Airways, que llega a más de 170 destinos. Esto lo destacan los dueños de estas aerolíneas. Por eso no hablan mal de Venezuela. Son los dueños de estas aerolíneas con estos nuevos trayectos. Pues para ellos es un éxito, por supuesto, porque tienen nuevos trayectos directos a otros países de su interés, ¿no? Y para Venezuela y Colombia también es bueno, ¿no? No le debe gustar mucho a Europa y a los Estados Unidos esto, porque ustedes saben que lo que está pasando en Venezuela o todos los ataques contra Venezuela tienen que ver con el juego geopolítico que se está dando ya desde hace muchos años, ¿no? Cuando en 1989 terminó la Guerra Fría, todo el mundo estaba feliz, aunque yo estaba cautelosa, ¿no? Pero todo el mundo estaba feliz porque había caído el muro de Berlín, que era el símbolo, ¿no? El muro lo tumbaron en el 91, pero en el 98 fue cuando Gorbachev hizo la perestroika y digamos que acabó con la Unión Soviética, ¿no? Entonces, al acabar la Unión Soviética, se acaba la Guerra Fría. Y estaba todo el mundo, el mundo entero, muy entusiasmado porque acababa esa tensión. Yo viví la Guerra Fría durante toda mi infancia, mi juventud y digamos mi madurez más joven, ¿no? Porque yo en el 89 cumplía 29 años. Digamos que los 30 primeros años de mi vida viví bajo la Guerra Fría. Bueno, de esto habría que hacer muchos videos, ¿no? Realmente lo estoy escribiendo en mis memorias, que van lento porque tengo mucho que trabajar, pagar cuentas y bueno, tengo que hacer muchas cosas. Espero no morirme antes de terminarlas, pero van a ser largas. Van a ser largas, ¿no? Porque muchas personas de mi generación
que éramos estudiantes del colegio, luego de la universidad, sobre todo de las universidades públicas. Las universidades privadas realmente, los alumnos de la Católica, la Metropolitana, no piensan, no se cuestionan nada, ¿no? Pero entre los alumnos de la Simón Bolívar, sobre todo la Simón Bolívar, porque es una universidad tecnológica a nivel de pregrado, en posgrado tiene de todo, pero a nivel de pregrado es una universidad tecnológica, ¿no? Y lo que hizo posible la Guerra Fría y esas terribles amenazas que pendían sobre las cabezas de todo el planeta durante la Guerra Fría fue la tecnología. Entonces, estudiantes sobre todo en Caracas, de la Central y de la Simón Bolívar, pues nos reuníamos en el Gran Café de Sabana Grande también, a discutir estas cosas y hubo una época en que estábamos muy preocupados de que o bien en Rusia, la Rusia soviética, o bien en Washington, alguien apretar el botón rojo, que nunca supimos si había un botón y de qué color era, pero era como lo llamábamos para hacernos, esto era a nivel internacional, se hablaba del botón rojo, ¿no? Si Estados Unidos un día se cansaba de la Unión Soviética y la quería destruir, apretaba el botón rojo, mandaba unos misiles nucleares para la Unión Soviética e inmediatamente la Unión Soviética, antes de que le llegaran los misiles, automáticamente apretaba su botón y bueno, empezaba una guerra nuclear. Había una película terrible llamada Al día siguiente que mostraba lo que habría en este planeta al día siguiente de apretar los botones en Moscú y en Washington, ¿no? Era una película que circulaba por las universidades públicas de todo el país, de Venezuela, pero circulaba por el mundo entero, ¿no? Y la veíamos una y otra vez, pero yo a veces me tenía que salir, ¿no? Estábamos francamente preocupados, ¿no? Y cuando yo era niña, por ejemplo, con la crisis de los misiles en Cuba, pues mucha gente que era adulta, a mí no me contaban eso a esa edad, ¿no? Yo tenía, cuando la crisis de los misiles, yo tenía, no me acuerdo si fue en el 61 o en el 63, yo tenía un año o 3. Con la crisis de los misiles estuvimos a punto en este planeta de tener una guerra nuclear, ¿no? Y esa guerra nuclear la hacía posible la ciencia, que fue la que hizo posible la tecnología, ¿no? Entonces, a los que amábamos la ciencia, por la ciencia misma, sin importar sus aplicaciones, las aplicaciones son la tecnología, pero las aplicaciones son interesadas y no responden a ninguna curiosidad intelectual. O sea, el científico puro hace filosofía, porque investiga el origen del mundo, el origen de las cosas. Esa rama de la filosofía se llama teoría del conocimiento. Pero el ingeniero y el que construye misiles se aprovecha de la ciencia para construir a veces cosas buenas, como puede ser una máquina respiratoria para un hospital, pero la mayoría de las veces cosas malas, ¿no? Lamentablemente la tecnología ha producido en volumen, lo pueden ver en volumen, lo pueden ver en peso, lo pueden ver en dólares, en euros, como ustedes quieran. La tecnología ha producido mucho más de todo, máquinas, misiles, bombas y todo lo que ustedes quieran, mucho más de todo para la destrucción que para la construcción, mucho más de todo para el mal que para el bien. ¿Y por qué estoy hablando yo de esto?
Estaba yo diciendo que, bueno, los nuevos servicios de Bogotá, bueno, sí, que todo lo que está pasando en Venezuela, bueno, la Guerra Fría termina en el 89, mucha gente fue muy optimista, ¿no? Muchísima, en todo el planeta. A mí me llamó mucho la atención, bueno, me llama la atención después de la muerte de mi madre, ¿no? Me ha llamado la atención en los últimos años que cuando cayó la Unión Soviética y el muro de Berlín 2 años después fue derrumbado, eh, mi mamá, o sea, y además sale aquel libro de Fukuyama. Fukuyama es la central nuclear que explotó o el autor del libro. Bueno, sale aquel libro de ese estadounidense de origen japonés, Fukuyama, que se llamaba El fin de la historia, ¿no? Y hacía alusión a Hegel y a Marx. Pero ahora no puedo explicar el por qué. Si quieren saberlo, bueno, tengo un canal de filosofía, ¿no? Tengo un canal de filosofía donde todas estas cosas están tratadas y siguen estando tratadas. Grabo continuamente para el canal de filosofía y el de historia. Sin fines de lucro, sin fines de lucro. Porque me da la gana. Bueno, entonces, mi mamá, que no tenía la primaria, ante aquellas frases que repetía todo el mundo, se acabó el comunismo, libertad para todos, mi mamá me dijo un día, mi mamá me dijo mientras veíamos las noticias, el comunismo no se acabó, el comunismo nunca se acabará. Ella lo sentenció. Y después me dijo, en el mundo nunca habrá paz. Yo no respondí nada, pero recuerdo las palabras de mi madre, que vivió la Guerra Civil Española, que vivió la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, en los golpes de Estado del 92 yo hasta me hice pipí por los pantalones, casi me dio un infarto, porque yo vivía al lado de la casona. Sin embargo, mi mamá estaba tranquila. Yo le decía, mamá, iremos a morir, porque aquello era una balacera, ¿no? Y mi mamá decía, puede ser. Y yo, pero mamá, ¿qué dices? Y mi mamá decía, ¿qué quieres que te diga? Puede ser. ¿Tú no has visto que en el apartamento de arriba una bala de FAL, después descubrimos que era FAL, atravesó la pared del edificio? Entonces yo le decía, ¿pero por qué estás tan tranquila? Y me decía, no estoy tranquila. Pero durante la Guerra Civil Española tuve que correr tantas veces a los refugios cuando había bombardeos, que bueno, no pensé que iba a volver a vivir una situación así, pero bueno, estoy acostumbrada. Ella estaba acostumbrada a las hecatombes, porque es que ella vivió lo peor del siglo XX. Bueno, entonces pensábamos que se había acabado la Guerra Fría, pero estábamos equivocados. Muy lentamente primero, a finales del siglo XX, y ahora con una fuerza inusitada, aunque no está declarada, hay una nueva Guerra Fría, la Segunda Guerra Fría. Sino, o sea, ¿qué coño es el conflicto entre Ucrania y Rusia? La Guerra Fría. La Guerra Fría esta vez no entre el comunismo y el capitalismo. Esta vez entre Occidente y lo que Occidente dice que no es Occidente, porque Rusia es Occidente. Rusia es bipolar, pero no en el sentido psiquiátrico. Rusia es ex-Occidente y es Asia también. Pero Rusia es Occidente, porque Dostoyevsky era un escritor occidental, porque Tolstoy era un escritor occidental, porque Kalishnikov y Nureyev eran bailarines de ballet occidental, porque Tchaikovsky fue un compositor musical occidental, porque Rusia, las manifestaciones culturales rusas son equiparables a las de Europa, o sea, van por el mismo, son del mismo tipo, o sea, la cultura rusa es cultura europea, pero ahora
desde el 2022 ya le dieron con todo, Europa le dio con todo, ayudada por los Estados Unidos, o mejor dicho, los Estados Unidos utiliza a Europa para sacar a Rusia de Occidente y convertirla en el malo de la película. Y entonces ahora no hablan de una Rusia comunista, ¿verdad? ¿De qué es que la acusan? Bueno, de querer invadir Europa. ¿Qué sé yo? Ya hablaremos del conflicto. Ey, pero bueno, coño, no, espérate. Susan. Coño, que me quería tirar el teléfono y todo. Susan, ¿por qué haces eso? ¿Ah? ¿Te está pareciendo a María Corina? ¿No será que tú eres opositora de María Corina? ¿Pero cómo se te ocurre pasar por justo? Si tienes 1000 lugares por donde pasar. Bueno, el caso es que hay una Segunda Guerra Fría, que la ha comenzado el que se autodenomina Occidente, es decir, la Unión Europea y Estados Unidos. Porque aunque la guerra la haya comenzado Rusia, el motivo se lo dieron Europa y los Estados Unidos, queriendo meter a Ucrania en la OTAN. Un momentico, ¿sí? Entonces el motivo lo dio la OTAN al querer meter a Ucrania en la OTAN. Pero no voy a desarrollar ese punto. El caso es que se están configurando nuevos pesos y contrapesos a nivel mundial. Y está cambiando el orden mundial y Estados Unidos y Europa quieren a Rusia fuera de Occidente. O sea, entonces, ¿qué pasa con Venezuela? O sea, Estados Unidos y Europa consideran América Latina Occidente. Culturalmente lo es, cultural e históricamente lo es. Pero entonces hay 3 países de América Latina, Nicaragua, Cuba y Venezuela, que no entran en el redil, que son amigos de Rusia, que tienen relaciones diplomáticas con Irán, que son amigos de la China, aunque Occidente también comercia con la China, ¿no? Digo, Estados Unidos y Europa. Entonces, el problema es que quieren a Venezuela en el bando de los Estados Unidos y de la Unión Europea. En ese polo geopolítico. En ese polo de poder quieren a Venezuela, ¿no? Y obviamente ni con Chávez ni con Maduro Venezuela va a estar en un polo de poder en contra de Rusia, ¿no? Y en contra de China y de la multipolaridad. Entonces, necesitan, y esto es todavía, se puede hablar incluso todavía de que ha vuelto, se puede decir que ha regresado el consenso de Washington. O sea, ellos necesitan a María Corina o a alguien que se le parezca para ponerla allí en Venezuela y que Venezuela vuelva al redil. Es decir, Venezuela vuelva a formar parte de el polo de poder de Occidente. Y que deje de tener relaciones tan cercanas con China, Irán y Rusia. Entonces, en este momento el reacomodo de fuerzas, el reacomodo de polos de poder, es decir, la geopolítica, está teniendo consecuencias para Venezuela, ¿no? A Venezuela no la bloquean económicamente porque gobiernan criminales, no sé qué cosa, no sé qué más. No, a Venezuela la bloquean económicamente y le hacen de todo porque geopolíticamente no les conviene, dada la situación geográfica de Venezuela, etcétera, la mayor costa del Caribe de ningún otro país, que ningún otro país, etcétera, no les conviene que Venezuela no pertenezca al polo
digamos, el polo occidental o lo que ellos llaman occidente, porque ellos se apoderan de una idea de occidente, ¿no? Cuando digo ellos, me refiero a la mayoría de los mandatarios de la Unión Europea, no todos, pero la Unión Europea, esa superestructura, y Estados Unidos. Ellos se han apoderado de lo que es Occidente, ¿no? Del nombre de Occidente, y se olvidan que Occidente, concretamente Europa, y concretamente, o sea, dos países distintos de Europa, Occidente, Europa, creó el capitalismo. El capitalismo nace con las revoluciones industriales de Inglaterra. En Inglaterra nace el capitalismo. Y también en Inglaterra, donde se refugia un alemán perseguido, nace el comunismo. El capitalismo de la revolución industrial, que luego es, digamos, convertido en un manual por Adam Smith, nace en Europa. Ahora, el capitalismo nace debido a la revolución industrial que hace posible la creación de una nueva clase social que no existía, que es la burguesía. Ahora, es decir, y después es teorizado por Adam Smith. Es decir, el capitalismo nace en la práctica. El comunismo, sin embargo, nace en la teoría. Nace de la mano de Marx y Engels en la teoría, y luego va a la práctica, y el primer ensayo es en Rusia, que no era precisamente donde Marx quería el primer ensayo, porque Marx lo quería en Europa, porque Rusia era un país agrícola, un país de campesinos, y para Marx la revolución solamente la podían hacer los proletarios, y los proletarios no eran todos los pobres. El proletariado capaz de hacer la revolución para Marx era el trabajador industrial. Y de eso estaba llena Europa, de trabajadores industriales, y que además estaban haciendo los sindicatos. Es decir, que esos trabajadores industriales, esos obreros, además estaban organizados en sindicatos. Y esa organización hacía falta para hacer la revolución, decía Marx, y no se equivocaba. Pero la revolución en Europa no se hizo en Rusia, ¿no? Entonces, Occidente, cuando habla del comunismo como si eso fuera un invento asiático o un invento que hicieron en la Luna o en Marte o en Saturno. No, no. Tanto el capitalismo como el comunismo nacieron en Europa. Dejar a Rusia, porque le están diciendo a la gente que ha vuelto a ser comunista. Bueno, dejar a Rusia fuera de Occidente es una barbaridad. Rusia es occidental. Y el comunismo nació en Occidente, que luego la China lo adoptó, que luego Corea del Norte lo adoptó, que Vietnam lo adoptó durante un tiempo, etcétera, etcétera, que también nació en la Alemania del Este, en Polonia, etcétera, Checoslovaquia, Yugoslavia, la antigua Checoslovaquia, la antigua Yugoslavia. Si bien cuajó, repito, en China y en todas esas naciones que he mencionado, el comunismo es occidental, es un producto de Occidente igual que el capitalismo, ¿no? Lo que pasa es que el nuevo orden mundial y el nuevo juego geopolítico trata de engañar y además trata de decir que Occidente es una cosa muy reducida y Occidente es mucho más que eso. Quieren sacar a Rusia de Occidente, dicen que Venezuela se ha ido de Occidente, ¿no? Y además les conviene que nadie estudie historia, que nadie estudie filosofía, que nadie piense. El pensamiento único. Hoy en día,
pensar y pensar diferente es peligrosísimo. Si alguien piensa diferente, enseguida lo tachan de subversivo y tratan de eliminarlo como sea. Si no lo pueden callar, mediante algún chantaje, pues de alguna manera tratarán de eliminarlo. Y esto está pasando aquí en Europa. Yo estudio historia y cada vez que yo intervengo en una clase, me dicen que soy una provocadora, tratando de reducirme al papel de una provocadora que anda por ahí, qué sé yo, pintando graffiti. No, ninguna provocadora. Bueno, ok, los nuevos vuelos aéreos. A ver, ¿qué más de las porquerías estas de la oposición? El RON, los nuevos vuelos aéreos, lo que dijo Putin, ¿no? La Guardia Nacional Bolivariana. Ok. Estos eran del viernes, estos son los del sábado, los mensajes del sábado. Internacionales. Bueno, y todavía es sábado en Venezuela. El chat del sábado de la oposición. @internacionales. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, presentó este 24 de enero, durante una sesión permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, de esa mierda que no sirve para nada, ¿no?, el informe titulado Venezuela, graves violaciones de derechos humanos en el contexto electoral. Esto es lo que se lo cree todo el mundo. En Europa el ciudadano de a pie se lo cree. Los estadounidenses de a pie se lo creen también. Es posible que los otros pueblos de Latinoamérica también se lo crean. Pero es que esta gente tiene un poder mediático enorme. Repito, el informe se titula Venezuela, graves violaciones de derechos humanos en el contexto electoral, que expone las estrategias del gobierno para impedir la participación política de la oposición. El contenido del informe fue expuesto por Gloria M. de Mees, comisionada de la porquería esa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante su intervención denunció una estrategia represiva por parte de Nicolás Maduro, la cual asegura incluye una serie de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En 3 etapas principales: preelectoral, postelectoral y postmanifestaciones. De Mees subrayó que el gobierno implementó una estrategia represiva desde el periodo preelectoral, que incluyó el uso del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, y la Contraloría General para perseguir a miembros de la oposición, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Este hostigamiento estuvo acompañado de severas restricciones a la libertad de prensa y la negación del derecho al voto a millones de venezolanos en el extranjero. La OEA solo sirve para conspirar. Por ahí está la Rocío San Miguel, ¿no? Está todavía presa en el Loricoide, ¿no? No me suelten a la desgraciada esa. La Rocío San Miguel, supuesta defensora de los derechos humanos, es todo lo contrario. Es una especialista en violar derechos humanos, esa desgraciada. Ya ustedes me soltaron a Simonovic, no me suelten a la Rocío San Miguel. Please, por favor, lo imploro. No me suelten a la Rocío San Miguel. @internacionales.
Washington Abdala, representante de Uruguay, vaya nombre que le han puesto al tipo cuando nació, ¿no? Se llama Washington. Washington Abdala, representante de Uruguay ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, se refirió este viernes a la situación de Venezuela ante el pleno del organismo. Sostuvo que los países de la región deben tener solidaridad con los venezolanos en su anhelo de libertad. La libertad de morirse de hambre, la libertad de no tener servicios médicos, la libertad de no tener vivienda, de esas libertades que hablan. De igual manera, Abdala aseguró que en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad, torturas y terrorismo de Estado. Entre comillas dijo, si gana la dictadura en Venezuela perdemos todos. Faltan países que estén poniendo lo que hay que poner para apoyar, agregó el representante de Uruguay, Washington Abdala. ¿Ve que con ese nombre de pila que le pusieron? Washington fue el comandante en jefe de las primeras Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el primer comandante en jefe. El informe presentado ante el Consejo Permanente de la OEA aborda las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos a lo largo del proceso electoral en Venezuela 2024. Ok. Ya lo dije, borro. Es para no confundirme, tener toda esa mierda ahí. Bueno, sumado a esto, es que lo de Eslovaquia, lo borré. Bueno, sumado a esto, los medios de comunicación europeos, y supongo que también los norteamericanos, ayer ayer informaron, entre comillas, ¿no?, que en Venezuela ya no existía la libertad de cultos, que se perseguía a aquellos que profesaban la religión católica. Esto se atreven a decirlo en las televisoras europeas. Se atreven a publicarlo en los periódicos europeos, que en Venezuela no hay libertad de cultos y que la religión que está siendo atacada es la religión católica, es decir, la de casi todo el mundo en Venezuela. Dijeron que en Venezuela, en los últimos años, entre un 25 y 30% de la población ha dejado de ser católica, lo cual Europa considera muy malo y muy peligroso. Ahora, Europa sabe muy bien. Europa lo que quiere es dejar de ser católica, bueno, la izquierda europea. De hecho, yo no soy creyente, por supuesto que no. Ahora, la Iglesia española lucha con todo para que los españoles no abandonen la Iglesia, pero bueno, la están abandonando cada vez más, ¿no? Lo cual considero que es positivo, ¿no? Pero por otra parte, la inmigración latinoamericana, sobre todo la ecuatoriana, viene a reforzar a la Iglesia española, lo cual es malo para España, porque si en España ha habido crímenes horrendos, comenzando por la Inquisición y hasta hoy en día, esos crímenes han sido perpetrados sobre todo por la Iglesia Católica. Los crímenes de la Inquisición los perpetró la Iglesia Católica. Y durante los 40 largos años de la dictadura de Franco, la Iglesia Católica se ocupó de ayudar a Franco y casi que de aconsejarle que cuanta más gente matara, mejor. Torturas, fusilamientos.
violaciones. Todo eso ha hecho la Iglesia Católica en España y más. Entonces, lo que se le olvida decir a los medios de comunicación del sur de Europa, que es la parte católica, es que los curas, que los jesuitas latinoamericanos, y en el caso de Venezuela, los venezolanos, ¿no? Representados por ese colegio grande que es la Universidad Católica Andrés Bello, que no es más que un colegio, ¿no? Fíjense usted, María Corina salió de la Academia Médici, que es un colegio de monjas casi, y que tiene una iglesia católica dentro, y que es súper cifrino, ¿no? Ese sí es un colegio clasista. María Corina estudia en la Academia Médici y de ahí va directo a la Universidad Católica Andrés Bello, que para las niñitas graduadas en la Academia Médici entran directo sin hacer examen de admisión. Pero el examen de admisión de la Católica yo lo presenté varias veces porque quería hacer un posgrado allí y es muy fácil. Pues en 20 minutos lo contesté y me fui. Lo que pasa es que finalmente no hice ningún posgrado allí porque no prefería hacerlos en otro lado. Entonces María Corina sale de la Academia Médici y directo se va para la continuación de la Academia Médici, que es la Católica, que es un colegio un poquito más grande que un colegio normal que está por allá en Antímano, ¿no? Bueno, entonces los jesuitas conspiran. Claro que conspiran y deben estar conspirando contra Maduro. Eso es lo que se le olvida a Europa decir, a la Europa del Sur, que es la Europa del Sur es la que está denunciando esto. La Europa católica, la Europa española, portuguesa, italiana. Y en cierta forma también una parte de la Europa francesa y griega. Están diciendo con todas las letras que en Venezuela no hay libertad de culto. Que en Venezuela, insinúan que en Venezuela se está obligando a que todo el mundo sea ateo. Esa es la nueva perla, ¿no? La nueva perla. Déjenme ver si voy a cambiar de tema y por eso quiero hacerlo en otro video. Déjenme colgar este y veré si puedo hacer hoy mismo el otro video. Nos vemos.